La consulta previa no puede ser aceptada cuando se convierte en consulta posterior. Así de sencillo y así de claro para invalidar la maniobra con la que Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, pretende ahora diferir la votación sobre la ley de aguas, simplemente porque no han logrado los votos suficientes para sacarla en el sentido que el Ejecutivo quiere imponer, no socializar, salvo algunas concesiones parciales a sectores concretos, y para, sobre todo, acallar la protesta indígena a quienes ya consultaron por distintos mecanismos a través de sus representantes. Finalmente, recibieron en los exteriores de la Asamblea en una gran manifestación en la cual estuvieron Lourdes Tibán y Alberto Acosta, entre otros líderes políticos. Entonces, la consulta previa no puede ser consulta posterior. Eso simplemente la deslegitima. Peor, una maniobra política sucia, aunque evidente, descarada, para distraer, para dividir y para sobornar más a ciertos sectores indígenas que desgraciadamente lo son, como los hay en toda organización. Ese movimiento no está cohesionado. Y menos cuando se pretende apartar esa consulta previa de lo que dispone la Constitución en el artículo 57, que es el capítulo 4 de la sección que tiene que ver, si no me equivoco, con derechos del buen vivir. Dice el artículo 57 en el numeral 7, y ustedes lean el texto completo cuando quieran. La consulta previa, libre e informada. Libre significa anterior a tomar una decisión legislativa. Previa, perdón, significa anterior a tomar una decisión legislativa. Libre sin presiones, sin coacciones. E informada, con elementos de juicio, con argumentos. Dentro de un plazo razonable. Sobre planes y programas de prospección. No dice, sin embargo, sobre leyes. Entonces, ahí puede haber un argumento a favor del Ejecutivo y sus tramposos. Explotación y comercialización de recursos no renovables, aunque esto tiene que ver con recursos no renovables, que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarlas ambiental o culturalmente. Participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria. Aquí viene el otro elemento. Es decir, vinculante, que es lo que reclaman en términos jurídicos, y oportuna. Oportuna significa anterior. Y están diciendo que van a hacer una consulta previa, que no es eso, sino posterior, que no sea obligatoria, no sea vinculante, y mucho menos resulta oportuna. ¿Sí? Esto es un engaño, al cual no solamente los indígenas se han resistido, sino felizmente toda la opinión pública nacional. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Para que vean cómo ellos se pasan la Constitución por donde les antoja y la interpretan como les conviene, a pesar de haber sido sus propios redactores. Ya no cabe eso, ya se pronunciaron los indígenas, hay que respetar su opinión. Otra cosa es que no quepa tampoco un organismo que decida, tomando en cuenta exclusivamente la visión de ellos. Son un actor muy importante, tal vez el más importante, quizá no el más productivo, pero en todo caso sí el más relacionado y afectado por el tema de agua. Y a pretexto de eso, ya que la mayoría del agua viene de los páramos donde ellos viven, no pueden cerrar y abrir la llave cuando les dé la gana, como hacen ahora ciertos patrones financieros del país. No podemos caer de la dependencia de ciertos grupos económicos a la dependencia de un solo grupo social. Pero eso lo tendrán que entender los indígenas en el diálogo, en la conversación, en la confrontación y en el debate de sus argumentos. Exigen al máximo, y lo entiendo, aunque no lo comparto, porque han sido explotados al máximo. Y han sido ellos muchas veces quienes se procuraron el recurso de agua por sus propios mecanismos, sin ayudas del Estado. Fueron ellos quienes abrieron canales, fueron ellos quienes abrieron acequias, fueron ellos quienes propiciaron riego con sus mingas, con cero apoyo, incluso en muchas ocasiones de autoridades seccionales. Así que tienen pleno derecho, pero no tienen todo el derecho. Por último, tampoco cabe aquí lo que el Ejecutivo pretende a cuenta de la Constitución, a cuenta de lo que la Constitución dice. La rectoría sobre el manejo del recurso del agua, sí. Es decir, la rectoría es la dirección, la orientación, la dirimencia tal vez, pero no la hegemonía, pues. Ellos quieren armar un consejo que no sea plurinacional. Ahora no les sirve la plurinacionalidad, ¿verdad? Y en este país hay plurinacionalidad, en donde solamente el Ejecutivo diga cómo se debe manejar el agua, que es tan sabio,
que es tan poderoso, que es tan omnipotente. Una cosa es tener un régimen presidencialista, otra cosa es tener un emperador que se cree presidencial. Entonces, la consulta previa es posterior, comenzando por eso. Y por todo lo otro que he dicho es un engaño. Y es un error alimentarla, peor aún cuando quieren oír a todo el mundo. Y como han hecho en otras leyes, decidir al final lo que pocos deciden. No más de esa farsa en el Ecuador. No más. Opongámonos a eso. Y en eso, aunque no coincidamos con todo el planteamiento de los indígenas, apoyemos su reclamo. Dejemos de ser tan sectarios, incluso dentro de la propia oposición, porque si no, no vamos a pasar de ser lo que ahora somos, opositores.